continuar con el tema de hablando acerca de los tiempos y vamos a profundizar un poco más acerca de lo que es el tiempo Kairos. Hablamos ya acerca del Cronos. Eclesiastés es un libro que si ustedes lo leen, que se los dejo de tarea esta semana para que lo lean, son solamente 12 capítulos que los van a poder leer muy bien y van a poder disfrutarlos durante estos días. Salomón, el hombre más sabio que ha existido humanamente sobre la tierra, el rey que ha sido el rey más poderoso sobre la faz de la tierra y el rey que ha sido el más rico, el más millonario sobre la faz de la tierra. No ha habido otro como él en ninguna generación. Él, cuando construyó el primer templo, él no solamente lo construye con aquellas grandes rocas, sino utiliza maderas finas de importación y también utiliza grandes cantidades de oro para que todo el templo de Jerusalén estuviera forrado en oro, todo el templo. Era una belleza el templo. Por eso en el año 586, cuando viene para ser destruido el templo, antes de Cristo, 586 antes de Cristo, ese templo, sí, lo destruyeron totalmente, precisamente para quitar todo el oro de sus paredes. Todo. Algo tremendo. Pues este hombre en Eclesiastés nos habla acerca del tiempo Cronos. Y él nos dice que todo lo que hay debajo del sol es vanidad de vanidades. O sea, es un vacío. La palabra vanidad es un vacío. La palabra vanidad de vanidades es todo aquello que produce o deja un gran vacío. Y todas las cosas, cuando se desean, parece que llenan. Pero cuando ya se obtienen, esa llenura se quita y vuelve a aparecer de nueva cuenta un vacío. Así que este hombre nos habla acerca del tiempo de Eclesiastés, del tiempo Cronos, y podemos nosotros identificar todo lo que se puede hacer en el tiempo Cronos. Él, como hombre sabio, hombre muy entendido, hizo muchas cosas. Practicó la arquitectura porque él construyó su casa en 14 años, dice la Escritura. Era un hombre extraordinariamente sabio, con muchas capacidades, y entre ellas la arquitectura fue algo que se le dio. Pero con todas esas profesiones y con todos esos grandes éxitos, él terminó diciendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es en todo del hombre, hablando del tiempo Cronos. Todo ser humano puede hacer todo lo que quiera durante sus 80 años de vida sobre la faz de la tierra, pero al final se dará cuenta que nada trae gran plenitud como lo es el estar en la presencia de nuestro Dios. Así que considérenlo. Marcos capítulo 1, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo entra a un nuevo tiempo. Ya no está Jesús utilizando el término Cronos, sino en Marcos 1:15 Jesús está utilizando el tiempo Kairos, diciendo el tiempo, digan conmigo Kairos. Otra vez, el Kairos se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Siéntense, por favor. Ahora Jesús, el Señor, ya no utiliza la palabra Cronos. Ahora Jesús está diciendo el tiempo Kairos o el Kairos se ha cumplido. Marcos aquí nos revela las palabras de nuestro Señor Jesucristo y, parafraseando este texto, está diciendo Jesús: el momento señalado por Dios en la eternidad viene para irrumpir en la historia. Otra vez, el tiempo señalado por Dios en la eternidad viene para irrumpir en la historia. Kairos no solo es un antes,
sino también es un después. Kairos es el inicio del alfa y la omega que entra en el tiempo cronos. Otra vez, cuando hablamos de Kairos estamos hablando de un momento señalado por Dios desde la eternidad y que viene y que irrumpe en la historia. Y no solamente como en un antes, sino también en un después. Y es el inicio del alfa y la omega. Esto es Kairos. Tiene un principio y tiene un final. Cuando hablamos de Kairos, el Señor está diciendo el tiempo se ha cumplido como simplemente llegó el año correcto, como llega el día correcto para algunos. Este fue mi día. No, así no es. Cuando el Señor habla del Kairos, el tiempo se ha cumplido, no está hablando de solo de que llegó el día o el año correcto o la hora correcta, sino fue el momento en que lo profético se activó. Estaba escrito en el libro del profeta Joel acerca de la manifestación del Mesías, acerca de la manifestación del Espíritu Santo de Dios, acerca de la manifestación del advenimiento de Dios a través del Mesías. Así que por lo tanto, cuando hablamos nosotros de Kairos, no es que llegó el día, la hora o el año correcto solamente, sino que fue ese momento una activación profética, porque Kairos lo que vino a activar un tiempo profético. Por eso es que nosotros creemos que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo ascendió a los cielos y que Cristo volverá por nosotros. Ahora, todo esto junto, todo esto en conjunto es alfa y es omega. Es el principio y es el fin. Es decir, que cuando el Mesías irrumpe y nace en esta tierra, estaba marcando un tiempo profético con un tiempo de duración cronos. ¿Cuánto tiempo? 2000 años. Eso lo vamos a ir viendo más adelante para que les pueda probar conforme a la Escritura cómo es que ahorita en este tiempo nosotros estamos viviendo ya casi el final de los últimos tiempos. Probablemente estamos diciendo que si una generación dura 120 años, entonces para el año 2068 habrá de terminar todo esto. Pero si esa generación no dura 120 años, que es una generación, sino dura 100 años, una generación de acuerdo a la Escritura, entonces estamos hablando que para el 2048 estaremos nosotros habiendo finalizado el ciclo total de la humanidad en esta tierra. Pero si esa generación, dice la Biblia, según Mateo 24, esta generación no pasará sin que se cumplan todas las cosas, y la generación no durará 100 años, sino durará 80 años, entonces estamos hablando que para el año 2028 está y viene el fin de todas las cosas. ¿Hey? ¿Están aquí? Entonces, eso se los voy a ir probando conforme a la Escritura. Pero repito, el Kairos es el tiempo cualitativo de Dios, el tiempo decisivo, el tiempo oportuno y el momento señalado, donde se activa lo profético y se une el alfa y la omega en un solo tiempo. O sea, el alfa no es el principio y el omega es el fin, dice la Escritura. Así que por lo tanto en Apocalipsis se nos revela que se juntan ambos tiempos, el alfa y el omega en un solo tiempo, pero no se juntan en el Kairos, en el cronos, sino se juntan en el Kairos de Dios. Por eso estamos viviendo nosotros dentro del Kairos de Dios un gran momento que es un gran tiempo profético. ¿Estamos aquí? Ahora, cuando hablamos de Kairos, les dije que Kairos no es duración, sino Kairos es designación. Kairos no son segundos acumulados, sino es un momento señalado, es un momento oportuno, es un momento que es cargado de propósito, es un momento soberanamente designado por Dios.
Es una irrupción de este kairos o de este tiempo con una intención divina dentro de nuestra historia y dentro de nuestra generación. Cuando hablamos de kairos, estamos hablando de esta irrupción que viene con un propósito final, donde Dios decide ponerle punto final a la historia. Cuando hablamos de kairos, estamos hablando que Jesús está declarando, el tiempo se ha cumplido, el cumplimiento del kairos ha llegado. Nos está diciendo que el tiempo designado por Dios es que el reino ha llegado, y este es un futuro escatológico que invade el presente. Kairos no solo inicia algo, sino inaugura algo, y es el fin dentro del presente también. Otra vez, perdón por este trabalenguas. Cuando hablo del kairos, estoy hablando del tiempo designado por Dios, a donde dice el Señor, cuando Él se introduce como el alfa, Él dice, el reino de Dios ha llegado. Por tanto, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, arrepiéntanse, porque el reino ha llegado. Este es el alfa. Pero también escatológicamente nos está hablando del futuro. Y escatológicamente, cuando el alfa viene, muere en esa cruz, y cuando Él resucita y asciende a los cielos, los ángeles revelan este acto de lo que habrá de suceder en el mismo tiempo. Es decir, Cristo viene, muere, resucita, asciende a los cielos, y los ángeles revelan y dicen, este mismo Jesús que viste, que ha venido, que ha muerto, que ha resucitado y que ha ascendido, habrá también de volver a regresar. Ahí los ángeles lo que están haciendo es que están juntando en nuestro tiempo cronos dos tiempos, el alfa y la omega. Está diciendo, ya comenzó el principio de todas las cosas, prepárense porque el final ya viene. Me quedé solo. El problema, ¿saben cuál es? El problema es que nosotros como Iglesia de Cristo, al no entender los tiempos, cómo operan, desafortunadamente nosotros separamos los dos tiempos. Y por eso, hace rato que oía al pastor Omar decía una palabra, hay muchos que dicen, es que Jesús se tarda en venir. Precisamente porque como mezclan los dos tiempos, están parados en el cronos. Están parados en el tiempo cronos, que por supuesto se prolonga, porque en el tiempo cronos, un día para Dios, para el tiempo cronos, para nosotros representa 1000 años. Por eso se prolonga. Pero ya les enseñé cuánto tiempo tenemos de vida nosotros en el tiempo kairos, 1 hora 55 minutos, nuestros 80 años de vida. Así que eso marca la diferencia. Cuando tú haces la regla de 3 y transformas de los 1000 años a un día para Dios, nuestro periodo de tiempo de 80 años se convierte en 1 hora 55 minutos de vida que tenemos en el calendario o en el horario de nuestro Dios. Solo vivimos 1 hora 55 minutos. Es como si nos paráramos delante de Dios por 1 hora 55 minutos, respiramos esa hora 55 minutos, hablamos esa hora 55 minutos, nos presentamos esa hora 55 minutos, y cuando termina la hora 55, 1 hora 55 minutos, nos morimos. Algo así, imagínense. ¿Están aquí? Entonces, kairos, cuando hablamos, es esa irrupción. Así que Jesús declara el cumplimiento de este kairos, inaugura e inicia, pero también habla del fin del presente tiempo. Nosotros vivimos en un kairos, pero ese kairos, ¿qué creen? Cuando Cristo viene, no se detiene o no se lo lleva, sino que permanece. Cuando nosotros separamos los tiempos y decimos Cristo se tarda, entonces nosotros ya perdimos la realidad del tiempo. Porque nosotros, al caminar en el reino de nuestro Dios, deberíamos de vivir todo el tiempo en el kairos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos testigos de cómo suceden cosas de manera continua en nuestra vida. Protección, sanidad, provisión, cuidado. Todo esto sucede en nuestro tiempo. ¿Tú crees que es casualidad que salgas a la calle en una ciudad tan caótica, tan desordenada, tan llena de maldad y que no te ocurra nada? ¿Tú crees que ese es un tiempo cronos? Sí, ese es un tiempo cronos. Pero como nosotros no vivimos en el tiempo cronos, el hecho de que no nos ocurra nada está diciendo que estamos en el cronos, pero no vivimos en el cronos por cuanto Dios nos cuida en el tiempo kairos.
¿Alguien está oyendo? O sea, todo eso que tú evitas, que te llegue a ocurrir en la vida, cualquier desgracia, cualquier accidente, no es obra de la casualidad. Es porque hay un ámbito, es porque hay un tiempo a donde nosotros estamos introducidos, y es ahí donde Dios cuida de nosotros. Todo el tiempo vivimos un tiempo kairos y no lo sabemos. Cada vez que tú oras, entras en un tiempo kairos. Cada vez que tú estás ayunando es un tiempo kairos. Cada que lees la palabra de Dios es un tiempo kairos. Cada que le pides a Dios por un milagro es un tiempo kairos, porque los milagros están ocurriendo desde que Cristo vino y presenta el reino y establece el reino. Desde ese día hasta el día de hoy, los milagros ocurren, las liberaciones ocurren, las manifestaciones ocurren, las salvaciones ocurren, y todos los días Dios está salvando almas en toda la tierra. Y eso ocurre en el tiempo kairos. Por eso te digo que el kairos, en el tiempo que nosotros vivimos, no se lo llevó el Señor, sino permaneció y es permanente en esta tierra. ¿Y en qué momento entró ese tiempo kairos? Cuando Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, según San Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo kairos entra y no se va, se queda. Y ese tiempo kairos se vuelve permanente sobre esta tierra y tiene 2000 años. A eso le llamamos nosotros el tiempo de la gracia. Que cuando se termine el tiempo de la gracia, o sea, estamos nosotros entonces entendiendo que el tiempo no se ha terminado. Y si no se ha terminado, este tiempo de la gracia es la irrupción de Dios desde la eternidad a nuestra historia en el tiempo cronos, y por lo tanto ese tiempo de gracia no está en el tiempo cronos, sino en el tiempo kairos. Ya que Dios es el creador de los tiempos y del tiempo cronos, el Señor, por lo tanto, todo lo que hay debajo del sol, tiempo cronos es fatiga, es cansancio, sí, es dolor de cabeza, es estrés, es agotamiento, es sufrimiento, todo el tiempo cronos. Pero cuando nosotros entramos en el tiempo kairos, lloramos, pero nosotros no nos sentimos derribados ni nos sentimos vencidos. ¿Están aquí? Sino siempre hay algo que nos levanta. Pero eso que nos levanta, ¿qué es? Es que estamos viviendo en el tiempo permanente, que es el tiempo kairos de Dios. Y en el tiempo kairos de Dios es que Dios irrumpe sobre la tierra y no se va. Los primeros 4000 años el Señor irrumpía en la historia, venía, estaba un tiempo y se iba. Estos 4000 años era así. El Señor venía en alguien, tomaba a alguien y se iba. El Espíritu descendía sobre alguien y se iba. Por eso hay hombres tan interesantes como un Elías, como un Eliseo, como un Enoc, sí, como un Matusalem, que viven bajo esta experiencia de entrar en un tiempo kairos. Pero cuando Cristo viene y trae el reino y lo establece, no se lleva ese tiempo kairos, sino que lo deja en esta tierra. Por eso en un momento de repente viene el Espíritu de Dios para que Dios se quede entre nosotros. Por eso fue declarado proféticamente cuando Jesús nació en la encarnación, se le dijo Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Alguien está oyendo? Cuando dice Emmanuel, Dios con nosotros, te estaba diciendo, Dios no vino para volverse a ir, sino Dios vino para quedarse en medio de su pueblo. Por eso es que la Biblia dice que donde 2 o 3 se congregan y 2 o 3 se ponen de acuerdo, y en todo lo que se ponen de acuerdo se unen en oración, ahí Dios está en medio de ellos. Entonces quiero que entiendan algo. Si tú crees que el Señor viene y se va, viene y se va, viene y se va, hemos estado equivocados por mucho tiempo, porque el Señor no viene y se va. El Señor vino para quedarse, pero para poderse quedar tuvo que atar al hombre fuerte. ¿Alguien está oyendo? Cuando el Señor habla sobre el hombre fuerte y Jesús habla sobre el hombre fuerte, dijo, para yo poder entrar a esta tierra y para poder quedarme, no puedo quedarme si el hombre fuerte está activo, si el hombre fuerte está vivo, si el hombre fuerte tiene presencia, si el hombre fuerte sigue dominando. Así que por lo tanto viene alguien, sí, y ata al hombre fuerte. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Vino y ató al hombre fuerte. Y al atar al hombre fuerte, ¿qué fue lo que ocurrió? Entonces Jesús no vino para irse, vino para quedarse. Así, ¿y cómo? Que vino para quedarse. Sí, la Biblia dice que el Señor, hablando a sus discípulos, dijo, no los dejaré huérfanos, sino rogaré al Padre y eso enviará otro consolador, aleluya. ¿Alguien está oyendo? Un paracleto,
Alguien con el mismo poder, la misma autoridad, la misma unción, el mismo nivel que yo cargo, es lo mismo que va a traer aquel que yo pida que el Padre envíe sobre la faz de la tierra. Y rogaré que envíe al Espíritu Santo sobre vosotros. Y en Pentecostés vino el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tenemos que entender esta mañana, iglesia? Que Dios no viene y aparece de repente y se va. No, Dios vino para quedarse, primero en la persona de Jesucristo y después en el poder del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que no vive bajo la unción, bajo el cuidado, bajo la visitación del Espíritu de Dios, no está viva. Necesitamos al Espíritu de Dios. Pero repito, en el tiempo Kairos vino para quedarse, vino para permanecer. ¿En qué momento? En el momento de la encarnación. Recuerden que Jesucristo viene, desde ahí viene para quedarse. Es decir, Jesús es encarnado, y es encarnado ¿por qué medio? Por obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu no se fue, vino para quedarse. Así que viene en el tiempo Kairos, es permanente desde la encarnación, viene la muerte. ¿Y quién sostuvo a Jesús cuando iba a la cruz? La vida, el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién resucita a Jesús? El Espíritu Santo de Dios. Y este mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos también nos resucitará a vosotros en aquel día. A mí me encanta saber esto, porque sé que no estoy solo. A donde quiera que yo vaya, el Espíritu va conmigo. Ya no tengo que decir como Moisés decía, ¿verdad? Si tu Espíritu va conmigo, porque no había seguridad ni garantía los primeros 4000 años, porque el Señor aparecía y se iba, aparecía y se iba. Pero no, ahora el Señor vino para hacer morada entre nosotros. Primero lo hizo en la sombra de un tabernáculo, después en la sombra de un templo, pero ahora el templo somos todos y cada uno de nosotros. Y Pablo revela: vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que Kairos vino para quedarse. Por eso es que de repente algo puede ocurrir. De repente alguien va a querer llorar. De repente alguien va a decir: siento fuego que me está quemando. De repente alguien va a tener convicción de pecado. De repente alguien va a sentir sanidad en su cuerpo. De repente alguien va a sentir liberación en su vida de toda opresión. ¿Por qué esos de repente? ¿Por qué ocurren cosas y manifestaciones tan diversas dentro de la reunión, dentro de cada servicio? Uno se sana, uno se libera, el otro se quebranta, el otro llora, el otro se arrepiente. ¿Por qué ocurre? Porque estamos en un tiempo Kairos, es decir, que el tiempo que el Señor trajo proféticamente sobre esta tierra no se fue, sino se quedó, y lo operamos desde el tiempo de la gracia. Aleluya. Así que cuando hablamos nosotros del Kairos, el tiempo se ha cumplido, sí, es porque alcanzó la maduración el tiempo. Y esto, ¿quién lo maneja? ¿Quién lo controla? El Señor es el quien controla los tiempos, las sazones. Es el Señor el que tiene el control de todas las cosas. Así que vivimos en un Kairos permanente. Vivimos nosotros dentro de ese Kairos inaugurado. Vivimos nosotros dentro de ese Kairos profético y escatológico que nos dice que Cristo viene. Aleluya. Por eso es que desde hace 2000 años lo primero que hacía Pedro es que el Señor vendrá. Así como lo vieron, también va a volver. Y Pablo predicaba, es que el Señor vendrá y seremos transformados. Y Juan decía, es que no estamos preparando. Han venido muchos anticristos, pero vendrá el verdadero. O sea, se dan cuenta desde ese tiempo por qué ellos desde hace 2000 años predicaban. Es que tienen 2000 años predicando. ¿Por qué? Porque ellos desde el momento en que se salen del Cronos unen el alfa con la omega, y por lo tanto el tiempo para ellos se acorta. Por eso es Cristo viene. Aunque ellos en el tiempo Cronos sabemos que han pasado 2000 años, para esta generación nosotros lo sabemos, pero para ellos como se unió el tiempo Cronos, sí, en el tiempo Kairos, y el Kairos viene y introduce en el tiempo Cronos, ellos dejan de pensar en el tiempo Cronos y comienzan a pensar en el tiempo Kairos, donde todo puede ocurrir de repente. Por eso decían, Cristo viene, prepárense, en cualquier momento el Señor viene. Por eso en Hebreos capítulo 11 dice que ellos no lo disfrutaron, esa promesa, pero la vieron de lejos. ¿Por qué? Porque todos los que creyeron en la fe en el Antiguo Testamento entraron en el tiempo Kairos de nuestro Dios, juntaron el alfa y la omega, por eso se prepararon. Ellos no lo vivieron físicamente, como nos dice a nosotros los que viven por fe, y los que se nos adelantaron a lo mejor no vean la manifestación físicamente, pero lo vieron desde el Espíritu con los ojos de la fe.
¿Por qué? Porque mezclaron prácticamente el alfa y el omega en el tiempo Kairos. Por eso ellos podían ver. Por eso la Biblia dice en Romanos, en Hebreos 11, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Es verdad, a lo mejor no me toca vivir este tiempo, pero yo ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. Kairos no es cantidad, es cumplimiento. Kairos es tiempo señalado, es cita divina. Es tiempo establecido por Dios. Kairos es el momento que Dios fijó en su consejo eterno para intervenir en esta historia. Gálatas 4:4, vamos a leerlo, por favor. Gálatas 4:4 dice así. Vamos a leer Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del Kairos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Lo notan? Encarnación, digan conmigo, encarnación. Aquí se inauguró el tiempo Kairos, hace 2000 años, en la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí lo está diciendo, vino el cumplimiento del tiempo, Dios encarnó a su Hijo y lo introdujo a esta tierra. Dice, Dios envió a su Hijo, pero el concepto sería, Dios encarnó a su Hijo y lo introdujo a esta tierra. Vamos a leer Efesios 1:10. Dice la Escritura, seguimos hablando del tiempo Kairos, dice así, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Noten ustedes que todo está bajo la administración de alguien. Dice el Señor, de reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo reúne todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como los que están en la tierra. Aquí me habla de un gran administrador. Alguien administra el cielo, alguien administra la tierra, alguien administra los tiempos sobre esta tierra. A eso se refiere Efesios, en el cumplimiento de los tiempos, en Cristo. En Cristo reunió todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos, es decir, colocó a un mayordomo, colocó a un administrador de todos los tiempos prácticamente. Y aquí me está hablando, Efesios me está diciendo que la administración y el cumplimiento de todos los tiempos corresponde únicamente a nuestro Dios, y todos estos tiempos los conjugó, los juntó para ser administrados en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número 3, primera a los Corintios, vamos a ver capítulo 10, versículo 11, sí, y seguimos avanzando. Dice así, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, y ya alcanzamos los fines de los siglos nosotros. No, pero me está hablando que hay un principio que comenzó con el alfa en Cristo Jesús y hay un omega, sí, con el cual nosotros estamos en combinación. Por eso nosotros tenemos una mentalidad. Sí, Cristo murió, pero Cristo viene. Cristo murió, pero Cristo viene. No, es que se tarda mucho el Señor, porque tú estás en Cronos. Por eso te cansas, te fatigas, te estresas. Eso es mentira, Cristo no viene, ya cuánto tiempo tiene y no ha regresado. Esto es lo más falso, porque tú no has tenido una experiencia con el Señor. Pero cuando tienes un encuentro con el Eterno, simplemente viene el Kairos a tu vida y tú anuncias, Cristo viene, y todos los días estás pensando que ese puede ser el día en que el Señor prometió que habría de venir, porque pasaste del Cronos al Kairos de nuestro Dios. Así que ya no vives, ¡ay, se tarda mucho! ¡Ey! Ya no vives así, se tarda mucho, ya no. Ya no, tú ya tienes una mentalidad diferente. Por eso es que todos los días nosotros anunciamos que Cristo viene. Pero ahorita hay evidencias de que este anuncio de que Cristo viene está más cerca de lo que nosotros nos estamos imaginando. Ahora, Marcos 1:15. Otra vez volvemos ahí para que se le quede bien grabado. Sí, Jesús está hablando diciendo el tiempo sea y el reino de Dios se ha acercado. Así que ahí vino la inauguración de este tiempo, Kairos, para esta tierra.
el tiempo se ha cumplido. El verbo que se utiliza aquí es el verbo plero, que significa llenar, completar, llevar a su meta. Es una acción completada en el pasado, cuyos efectos continúan en el presente. Así que esto no solo significa que el tiempo se cumplió, sino que es el tiempo señalado, el cual ha sido llenado completamente y permanece lleno y es en un estado irreversible. No hay vuelta para atrás. El tiempo, Kairos, sigue su camino a toda velocidad hasta llegar al final del cumplimiento de todas las cosas. Aleluya. Estamos viviendo la época más dorada y más grande, profética, que jamás se ha visto en décadas o en siglos. Nosotros estamos a punto de ver realmente la revelación o la manifestación del Dios Todopoderoso. Todo lo que estamos viendo que se mueve ahorita en el Medio Oriente, todo lo que ven que se está moviendo en el mundo, las economías, todo lo que se está moviendo, las filosofías, todo lo que se está moviendo, la globalización, el sacudimiento de las religiones, de las filosofías religiosas, todo eso que se está moviendo solamente nos está diciendo que Cristo está más cerca de lo que nos imaginamos. Aleluya. Kairos es un momento decisivo. Jesús es tan decisivo que Jesús está diciendo, este momento profético está determinado por Dios y ha alcanzado su plenitud histórica. ¿Dónde vemos ejemplos de ello? En algunas personas que fueron llamados para servirle y ellos le dijeron, espérame tantito. ¿Las recuerdan? Jesús llamó por lo menos a 2 personas y dijo, vengan, síganme. Y estas personas, algunos dijeron, no tengo tiempo. Otros dijeron, voy a estrenar mi yunta de bueyes, me voy a casar, etcétera. Y hubo otro por ahí, primero déjame que entierre a mis muertos. ¿Se dan cuenta? Y Jesús dijo, no hay tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús no traía, como él inauguraba el tiempo Kairos, Jesús no tenía la mentalidad del Cronos. Por eso a Jesús no le afectaba el Cronos cuando lo querían matar, cuando lo quisieron arrojar de las alturas del monte. Él no tenía temor a nada de eso, porque él sabía que él no podía ser afectado en el tiempo Kairos, porque él no podía ser afectado en el tiempo Cronos, porque ya tenía un tiempo Kairos que cumplir. Él sabía para qué había venido. Así que por lo tanto dicen, a ver, sí, ven para acá, él es Jesús, y entonces aquellos sí lo traen, suéltate arriba, lo traen y lo quieren matar. ¿Y qué hacen? Lo suben a las alturas del templo, ¿sí? A una barda, a una esquina, y lo quieren aventar. Y simplemente, ¿saben qué? Jesús, ¿saben por qué no tuvo temor? Porque dice, no, de mí está escrito que yo no voy a morir siendo arrojado de unas alturas. Dice que yo voy a morir en un madero. Oh. Me quedé solo. Jesús sabía cuál era su final. Así como sabía cuál era su principio, también le sabía cuál era su final, porque Jesús supo discernir los tiempos cuando le tocaba entrar en acción. Y Jesús, ¿cuándo fue el arranca? ¿Cuándo fue el momento? Sabía, sí, el momento, de tal manera que se presentó ante Juan para bautizarse, porque era necesario bautizarse. Y 6 meses después, ¿saben qué pasó con Juan? Lo encarcelaron. Y cuando lo encarcelaron, él manda a preguntar, y Jesús estaba comenzando su ministerio. Dijo, es el tiempo. Ya el que me preparó el camino ya se hizo a un lado, porque él había profetizado de sí mismo. Juan había profetizado de sí mismo. ¿Saben que somos muy dados nosotros a que no nos gusta profetizar de nosotros mismos? No nos gusta que nos profeticen, y me gusta profetizarme a mí mismo que me va a ir muy bien, que voy a ser exitoso, que voy a ser muy próspero. Pero ¿quién se profetiza a sí mismo diciendo, a mí me conviene menguar y a él crecer? A nadie le gusta. Todo mundo, nosotros estamos tan raros en la vida que a nadie le gusta profetizarse, autoprofetizarse, a mí me conviene menguar y a él crecer. A nadie le interesa. Es como, hoy a todo mundo le gusta, a mí me conviene crecer y a él menguar. Hoy todo mundo está pensando en crecer. Hoy todo mundo se mueve de un lado para otro porque quiere crecer. Se sale del rancho y se va a las tierras mojadas porque quiere crecer. Todo mundo solo piensa en que quiere crecer,
Pero ¿qué pasa si todos fuéramos unos precursores y preparadores del camino de Jesús? Así como Juan el Bautista le preparó el camino a Jesús, sí, ¿saben cuál es el problema? Que una nación, una ciudad y una iglesia tan llena de arrogancia y tan llena de soberbia no está profetizando que le va a dar lugar y paso al Salvador del mundo, sino está diciendo, no, tú no pasas de aquí, tú te quedas atrás de mí, porque a mí me conviene crecer y a ti menguar. Cristo no ha venido, y decía hace rato el pastor Omar, decía, ¿y por qué no ha venido el Señor? Porque nos tiene tanta paciencia, estamos tan llenos de arrogancia y tan llenos de hambre de poder por querer crecer que nadie se quiere hacer a un lado. Y lo único que hacemos es estorbar el paso a quien deberíamos de darle el paso para que venga y cumpla el tiempo. Pero eso claro que no va a impedir. Cristo Jesús y Dios el Padre tiene el control de todas las cosas, y con nosotros o sin nosotros Él se abre paso. Así que el Señor nos está diciendo la palabra, el tiempo se ha cumplido, todo va a llegar a su meta, toda acción está completada en el pasado y sus efectos siguen y continúan en el presente. Los efectos de la muerte de Cristo siguen tan vigentes en el presente que aunque Él murió hace 2000 años, hoy yo puedo ser sano, hoy yo puedo ser libre, hoy yo puedo ser levantado, hoy yo puedo ser restaurado, hoy yo puedo salir adelante, hoy yo puedo ser transformado, hoy yo puedo ser una nueva criatura. Esos son los efectos del Kairos. No es, en el Cronos nada, decía Pastor Omar, en el Cronos nada ocurre. Sí, porque en el Cronos tú te quejas, en el Cronos tú te dueles, en el Cronos tú sufres, en el Cronos tú tienes necesidad. Y tú necesitas un tiempo Kairos. Por eso se te dice, busca a Dios. ¿Por qué? Porque entras a la dimensión del tiempo Kairos, y en esa dimensión todo ocurre. Ay, ore usted por mí, pastor, para que el Señor me haga libre de tal o cual cosa. No, Señor, usted tiene que entrar a esa dimensión del tiempo Kairos para que usted sea libre. Ay, mamá, tú oras por mí. Ay, papá, tú oras por mí. Sí, yo puedo orar por ti, pero la realidad es que hasta que tú no entres a ese tiempo Kairos, es decir, el reino se ha acercado, y si se ha acercado, pues métete. ¿Y cómo entras? A través del arrepentimiento. Cambio de mentalidad. Kairos es un momento decisivo. Esto es bueno. Kairos es un momento decisivo porque cuando Jesús viene y empieza a predicar, dice, arrepiéntete. No era un asunto de emociones, de espérame tantito, no, deja que vaya a enterrar a mis muertos. No, Señor, este es un tiempo decisivo. Deje que los muertos entierren a sus muertos y usted venga ahí, sígame, porque Kairos es un momento decisivo. Y Jesús está diciendo que ese momento profético determinado por Dios ha alcanzado su plenitud histórica y ha llegado no simplemente un día más, sino que ese punto ha alcanzado su maduración mesiánica, y la maduración mesiánica es que Cristo vino y Cristo volverá, y se junta el alfa y la omega. Por eso dice la Biblia, Cristo dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, se juntan los tiempos. No está hablando ahí de cronologías diferentes, está hablando de que se junta el principio con el final en esta era. No está diciendo que hay un antes y un después. No, está diciendo, ¿qué creen? Ahora vengo y junto el principio con el final para hacer un solo tiempo, y es el tiempo Kairos. Y todos los que caminen en este tiempo creyendo en mí van a poder disfrutar de él. Todo lo que encierra ese tiempo Kairos, que son los de repentes de Dios. El de repente de Dios ya restauró tu matrimonio, el de repente de Dios ya salvó a tu hijo, el de repente de Dios ya cambió la historia en tu negocio, el de repente de Dios ya cambió a tu hijo en su manera de pensar, de repente de Dios ya te sacó de la miseria al éxito, de repente de Dios ya te sacó del dolor a la felicidad, de repente de Dios ya cambió tu lamento en baile. Pero nadie quiere entrar. Nadie quiere entrar al tiempo Kairos porque nunca tenemos tiempo. El crono nos absorbe tanto que no tenemos tiempo para Dios. Y si no tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo para el Kairos. Y si no tienes tiempo para el Kairos, no esperes un de repente. ¿Okay? Así que entiendan por favor, es el tiempo no es que simplemente ha llegado, sino que fue llenado hasta su plenitud. Y Marcos así lo está anunciando en esa plenitud encarnacional. Si tú crees, por eso dice la Biblia, si tú crees que Cristo vino
y murió por ti, lo confiesas que Él vino y murió por ti, serás salvo. Y está hablando de ser salvo, está hablando a tiempo presente y a tiempo futuro. ¿Se dan cuenta? Nosotros no estuvimos en el tiempo en el que Jesús vino y murió, hace 2000 años. Pero nosotros estamos creyendo, por el tiempo kairos en el que vivimos, estamos creyendo que efectivamente Él vino y murió por nosotros. Y eso nos alcanza ahora, soy salvo, y mañana también lo seré. Por eso se junta el tiempo cronos con el tiempo kairos. ¿Están aquí? Así que el tiempo cronos queda inmerso ahora en el tiempo kairos para nosotros, la iglesia. Mientras muchos quedan inmersos en el tiempo cronos, nosotros quedamos inmersos en el tiempo. Así debería de ser. Por eso nosotros deberíamos sentir la presencia de Dios todos los días. Es que no siento la presencia de Dios. Revísate, porque a lo mejor estás caminando hacia el tiempo cronos. Son tantas horas las que te pasas distraído que no tienes tiempo para buscar la presencia de Dios. Muchas personas quieren la presencia de Dios sin buscarla. Ay, cómo quisiera sentir la presencia de Dios, pero no la buscan. Ni un solo ayuno en la semana, ni una sola hora de oración, ni un solo tiempo de lectura. No hay tiempo para tu vida, para Dios. Por eso no entras en esa presencia. Cercano está Jehová a los que le buscan y a los que le invocan de corazón sincero. O sea, Dios está tan cerca que tan solo si te dieras el tiempo cada día, 1 hora para estar orando cada día, en 1 hora que nadie te moleste, te aseguro que tu vida nunca sería igual de vacía, igual de fría, igual de aburrida, igual de fracasada, igual de viciosa. Tu vida sería diferente. ¿Alguien está aquí? Kairos fue llenado según San Marcos 1:15. Llegó a la plenitud. Kairos. El Señor asciende y el Espíritu Santo no inicia otro tiempo. ¿Saben qué hizo el Espíritu Santo cuando vino? Extendió el tiempo. A veces decimos, no es la era del Espíritu. No, Señor, espérenme. El Señor vino primero, vino Jesús después y por último vino el Espíritu Santo. Pero no vino para hacer una era distinta, sino vino para prolongar el tiempo. Cristo viene y como Cristo dijo, es bueno que yo me vaya. ¿Por qué era bueno que Él se vaya? Porque Él era carne, no podía permanecer eternamente con nosotros. Pero dijo, enviaré al Consolador. Es decir, este tiempo que ustedes están viviendo de gloria lo voy a extender. Oh, Dios mío. Kairos, voy a extender este tiempo. No se pongan tristes, dijo en San Juan 14. Yo mientras voy a preparar lugar allá, aquí les voy a extender el mismo tiempo. El tiempo de gloria que estamos viviendo ahorita, se los voy a extender, se los voy a prolongar. Dile al frío que tienes a tu lado, oye, necesitas fuego. Dile a la paleta de hielo que tienes al lado. No hace nada, parece una estatua. Ah, pero no escucharas la guaracha colombiana. Porque al piecito movería, mijito. Así que por lo tanto, en la ascensión se extiende el tiempo. Los Hechos de los Apóstoles, extendiendo el tiempo, aleluya. Y Pedro cita a Joel. Y está diciendo, señores, hoy se inauguró un nuevo tiempo, porque Joel lo dijo hace 600, 700 años. En los postreros días, dijo el Señor. Así que no se inaugura un tiempo diferente, sino que se manifiesta el tiempo final a través de la venida del Espíritu Santo de Dios, diciendo, en Cristo comienza y esto ya no se para. Esto se va a parar hasta que venga el final de todas las cosas, aleluya. Así que ya comenzó este tiempo extendido, está diciendo la palabra del Señor. Así que el Espíritu, no, ¿qué saben qué dice? Que el Espíritu es arras. ¿Y qué está diciendo? El tiempo no se va a cortar,
El tiempo no se va a limitar, estoy extendiendo el tiempo. A mí sí se me acorta el tiempo porque son 70 años y 80 la vida del hombre, pero yo voy a dejar una garantía al Espíritu Santo, porque arras es garantía. ¡Aleluya! Yo les mando un anticipo, ¡aleluya! Yo les mando ese poder al mundo, a este mundo que estamos viviendo ahorita, les dijo a sus discípulos, y al mundo venidero. Y va a seguir operando ahora y mañana, aleluya, bendito sea el Señor. Yo opero ahora y opero mañana, dice un pasaje. Yo opero ahora y opero mañana. ¿Qué estaba diciendo? Mientras estoy vivo voy a estar operando, pero si ya el día de mañana yo no estoy, no se preocupen, porque se va a seguir operando en la misma dimensión, aleluya. Así que ahora la iglesia debería estar viviendo una hora escatológico. ¿Por qué creen que la iglesia sigue predicando? ¿Por qué creen que los hombres de Dios siguen predicando? ¿Por qué creen que la gente se sigue bautizando? ¿Por qué creen que la gente que ama a Dios se sigue discipulando? ¿Por qué creen que partimos el pan cada mes nosotros y lo compartimos en comunión los unos con los otros? Porque nuestro Kairos fue inaugurado hace 2000 años, aleluya. Y 1 Corintios 11:26 dice: la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Alfa, omega, principio, fin. Kairos, aleluya. Es así que estamos nosotros al participar de la cena del Señor. Es memoria pasada, presencia actual y anticipación futura. No, me quedé solo. Por eso participamos. ¿Y estos que toman el pan y el vino qué? Nosotros simplemente estamos en el Cairo de Dios. Memoria pasada, la muerte del Señor anunciamos. Sí, presente actual hasta que Él venga. Sí, y nos lleve con Él. Anticipación futura. Cada vez que nos sentamos a la mesa del Señor dijimos: Cristo murió en el pasado, pero Él está conmigo en el presente y lo espero en el futuro. Él viene pronto por mí, aleluya. Así que es lo que pasa el tiempo Kairos. Yo podría decir que el tiempo Kairos es un tiempo comprimido. Así como celebró la iglesia en el pasado, seguimos celebrando en el presente y celebraremos hasta el final, aleluya. Así que como iglesia celebramos el futuro dentro del presente. Vuelvan a escuchar la prédica en la tarde, por favor. Porque sé que hubo muchos espacios ahí que no entendiste. Pero si la escuchas 2 o 3 veces vas a entender lo que te estoy diciendo. Estemos de pie, por favor. ¿Cuándo vas a ser salvo? Hoy. ¿Cuándo vas a ser sano? Hoy. ¿Cuándo vas a ser libre? ¿Cuándo vas a ser transformado? Si vives en el tiempo Kairos de Dios, que comenzó hace 2000 años, y que tenemos memoria del pasado, manifestación del presente y esperanza del futuro, te vas a dar cuenta que en cualquier momento va a ocurrir el milagro que tú necesitas, cualquiera que sea legal, sea moral, sea emocional, sea físico, sea económico. Pero tienes que cambiar tu mentalidad. Hemos estado viviendo en el Cronos todo el tiempo. Ese problema tenemos, que separamos los tiempos. Mientras he estado estudiando y profundizando sobre esto, el Señor me lleva a Apocalipsis, alfa y omega, alfa y omega, alfa y omega, alfa y omega. Y yo no entendía ese alfa y omega, principio y fin, pero ¿qué quieres decir? Hasta que me cayó el 20 y la revelación. Dije, alfa y omega, ok, yo soy el alfa y el omega, tiempo presente. Yo soy el alfa y el omega, tiempo presente. Entonces quiere decir que el Cronos ya no entra aquí, ya no son tiempos distantes o tiempos separados, sino lo que hace el Señor es juntar en Apocalipsis el tiempo presente, el tiempo del pasado con el tiempo del final. Sí, y quien hace la vida presente somos nosotros, en cada generación. El Señor ya juntó el principio de las cosas, que fue el alfa, y lo juntó con la omega. Pero como estas dos cosas van juntas, principio y final, debe haber un tiempo presente. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Jesús junta el alfa y la omega, junta el pasado con el futuro. Entonces yo ya junté el pasado con el futuro, dice el Señor. Ya lo junté.
Ok, Señor, ¿y dónde queda el presente? Tú eres el presente, me dijo. Cada generación es el presente. Por eso yo dije, no pasará esta generación sin que sean cumplidas todas las cosas. ¿Y a qué generación se refiere? A cada generación, en cada siglo y en cada etapa de la vida, porque quien forma y quien hace el presente son ustedes. Yo ya junté el principio y el final, el pasado y el futuro ya lo junté, y ustedes serán el presente. Estarán ustedes en medio del final y del principio y del final, hasta que terminen todas las cosas. Así que tú ya sabes cuál es tu final. Y saben que Pablo lo sabía. Por eso Pablo sabía que lo iban a matar. Y claro que lo sabía, porque el Espíritu de Dios se lo había revelado. Por eso, y ya le habían profetizado. Recuerdan que le profetizó a Agabo y que le dijo: de quien sea este cinturón, así te van a amarrar y así te van a llevar preso y así vas a perecer. Él ya sabía que iba a morir. Por eso es que él termina diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por eso es que él decía sobre esa parte de vida y esa parte de muerte, porque él ya lo sabía. ¿Saben una cosa? A mí Dios no me ha dicho que me voy a morir. Cuando yo me enfermé de COVID, tampoco ahí yo no sentía que me iba a morir. Yo nada más sentía como que iba a entrar como en un sueño. Por eso cuando mi esposa me llevaba en la ambulancia y todo al hospital, ella me decía: ¿estás bien? Sí, estoy bien. Y no había miedo, no había nada. ¿Por qué? Porque no me había dicho el Señor que yo fuera a morir. Así que yo iba confiado y seguro, pero esa confianza y seguridad en medio de mi debilidad, sí, estaba presente. Y esa seguridad y confianza también estuvo presente en un momento dado, que le decía yo a mi esposa, estando aquí arriba en uno de los salones acostado, sí, en el segundo salón está la oficina, mi esposa al lado. Ahí yo me iba a acostar cuando empecé con la enfermedad, porque me daba mucho frío, me iba al sol ahí, me tiraba en el piso en una sábana. Y ahí yo le lloraba a Dios. Le decía: Dios, aquí estoy. Y en uno de esos tiempos le dije a mi esposa: oye, si me muero, quiero que hagas esto y esto y esto, que me compres una caja así, que me vistas de esta manera, cero traje, no quiero nada de eso. Solo quiero una pijama, le dije, porque voy a dormir, le decía. Sí, quiero una pijama blanca, que me la pongas, sí, con una caja de madera, y me entierras en tal panteón. Ahí no quiero, sino quiero en ese panteón, porque es un monte y de ahí quiero ser arrebatado el día de la resurrección. Yo le decía a mi esposa, le di todas las indicaciones de lo que tenía que hacer. Y él: no me hables de eso, tranquila. Pero yo no le decía con miedo. Algo estaba pasando. Yo no sabía que estaba en un tiempo kairos de Dios, diciendo acerca de mi tiempo cronos, que a lo mejor se había terminado. Camino al hospital, ese tiempo kairos de verdad fue tan evidente que yo no pensaba que me fuera a morir. Pero no era porque yo dijera: yo no voy a morir, tengo mucha fe, no, sino simplemente era Dios que no me hacía pensar en la muerte. Qué lindo es entrar en el tiempo kairos de Dios, porque en el tiempo kairos de Dios no tienes tiempo para pensar en la muerte, piensas en la vida. No, yo no moriré, sino que viviré. Porque cuando estás en el tiempo kairos no tienes tiempo para pensar en la muerte. Cuando estás en el tiempo kairos no tienes tiempo para pensar en el fracaso. Cuando estás en el tiempo kairos no tienes tiempo para pensar en la derrota, porque los que están en Cristo son más que vencedores. Por eso tienes una mente de vencedor. Esos falsos, esos locos, esos que se creen muy victoriosos, pues es que si estás en el Cairo de Dios no tienes una mente de fracasado, ni de derrota, ni de mediocre, ni de conformista, ni de muerte, ni de enfermedad. Esos que todo el tiempo están bien enfermos y declaran que están sanos, es que estás en el tiempo Kairos. ¿Qué quieres? Esos que hoy en día se quejan y que tanto hablan del evangelio, de los que creemos tanto y que según que Dios sane y mira cómo estás de enfermo. A mí no me importa, aunque me mate, pero yo en Él esperaré. Esa es mi convicción. Job decía: aunque me mate, pero yo en Él esperaré. ¿Qué estaba diciendo? Muy sencillo, tenía una convicción tan grande que no tenía tiempo para pensar en la muerte, sino pensar en el que da vida. Vive Jehová, que cuando entres en el tiempo kairos, tu vida nunca más volverá a ser la misma. Cuando juntes el alfa con la omega y dejes de estar en el cronos, y qué comeré y qué vestiré y cómo me irá mañana, deja de pensar en eso. Métete con Dios.
y anhela su